yo lo dividí en tres puntos. El tratamiento del carcinoma no invasor, el carcinoma localmente avanzado y el tratamiento de carcinoma de vejiga metastásico o recurrente. Entonces, esos son los objetivos: revisar las opciones de tratamiento en pacientes con enfermedad superficial, en pacientes con cáncer invasor y metastásico y recurrente. Entonces, como pueden ustedes ver en este diagrama, estos pacientes de etapa 0 o etapa 1 se diferencian porque no invaden el músculo detrusor, que es este representado en rojo, y mientras más va infiltrando el músculo y se pasa de él, va subiendo a la etapa patológica y por lo tanto el tratamiento, el pronóstico es diferente. Entonces, ahorita vamos a empezar hablando de estos tipos de la etapa 0 y etapa 1. Porque es importante el cáncer de vejiga. Uno a veces no lo visualiza porque afortunadamente aquí en Guatemala es raro. Pero fíjense ustedes que es el cáncer más caro de tratar, ¿verdad? Es más caro que tratar el colorectal, el de mama, el de próstata. Cuando recurre, lleva más medidas paliativas, lleva más medidas de soporte que los otros tipos de cáncer. Algo importante es que el 90% de los tumores son tumores de urotelio, y esos son los que vamos a ver. No vamos a tratar los adenomas, no vamos a tratar los sarcomas ni otra histología, porque esos son los más frecuentes que tenemos. Fíjense en esta diapositiva que está un poco enredada. Aquí podemos ver que los cánceres más frecuentes, que son estos como anaranjados, que son los TA, los in situ y los T1, son los más frecuentes y prácticamente pues constituyen el 70% de los cánceres de vejiga. Y esas son sus supervivencias, casi todos llevan el más del 90%. Esto es cuando son tumores que no invaden el músculo detrusor. ¿Qué pasa cuando el tumor ya infiltra el músculo? Ya estamos hablando de los tumores localmente avanzados o los musculoinvasivos. Proporcionalmente constituyen un 20% y la supervivencia ya se baja del 90%. Aquí incluimos a los 2, a los 3, A y B. Y finalmente llegamos a los cánceres más avanzados, que son únicamente el 10%, pero que su supervivencia a 5 años es menos del 10%. Y aquí pues incluyen los tumores en etapas 4A y 4B. Entonces tal vez es esta parte la que vamos a empezar a mencionar, que estos son los pacientes que llegan a la consulta. No sé si pues aquí como ustedes están viendo es la mucosa normal de la fila, y esa es la primera lesión. Y aquí está la segunda lesión, que es una lesión papilar, y esto es el tumor en la pared lateral. Y entonces aquí ya el patólogo lo reporta como un carcinoma de células transicionales, probablemente diferenciado, pero igual como un tumor. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué pacientes debieran recibir un tratamiento adyuvante? ¿Cuál es el riesgo de progresión de un tumor no invasor? ¿Y cuál es el riesgo de recurrencia en una enfermedad invasora? Y pues con respecto al reporte de patología, pues yo creo que el grado de diferenciación también tiene que influir para poder, pues el paciente pues, sí tiene que recibir una terapia adyuvante más que todo por el tipo de grado de diferenciación, ¿no? Y ahorita en el INCAM, por ejemplo, si el paciente llega con la primera patología, le hubiéramos ofrecido algún otro tipo de tratamiento, un carcinoma papilar de bajo grado de 2.5. Aquí no tendríamos que tomar en consideración el tamaño, el grado. ¿Qué opinan ustedes? Al hallazgo superficial, que es el 70% de pacientes. Les voy a contar que en el I, a este paciente, pues únicamente se le hubiera dado vigilancia y se le repite la cistoscopía cada 3 meses. Y aún ese paciente pobremente diferenciado, lo único que les hacemos en conjunto con urología es pura vigilancia con cistoscopía, la máxima resección posible cada 3 meses, y es lo que vamos a tratar de determinar a qué pacientes uno debería tener más cuidado y ofrecerles más tratamiento. Una etapa TA, que es la que más me costó, o una etapa T0, prácticamente son los tumores que crecen hacia la luz de la vejiga, como se menciona aquí, mientras un carcinoma in situ son lesiones planas, que esa es la diferencia, que agarran la mucosa. Y un tumor T1
son aquellos pacientes que prácticamente la invasión va por la muscular o por la muscular mucosa de las primeras capas de la vejiga. Este diagrama es bien importante que se nos quede, que lo entendamos, porque a mí se me hace mucha bola siempre. Son 3 lesiones superficiales de vejiga. El T0, que es el papilar que crece para la luz vesical. El tumor in situ, que son lesiones planas que no tienen crecimiento intravesical. Y los tumores T1A, que van por encima de la muscular y mucosa, que no es el músculo detrusor, ¿verdad? El músculo detrusor es esta capa que se ve aquí, que es la capa más gruesa del músculo, que es la que se contrae cuando se llena la vejiga y produce el deseo de orinar. Y el T1B es el que queda más allá de la muscular. ¿Ah? Entonces, fíjense Hugo, Fernanda. Perdona. Bueno, ahorita estás hablando sobre las lesiones iniciales, estadios superficiales, podríamos decir, ¿va? Sí. Pero la diferencia entre T0A y el in situ realmente es la elevación, o sea, es una cuestión, no es plano, como vos dijiste, pero tal vez lo que hay que hacer la salvedad también es que el carcinoma in situ, su característica es que es multifocal también, ¿verdad? Ajá. Lo más, la definición que encontré es que es como una lesión plana que no tiene, que no da ese aspecto papilar que es la multicentricidad. Multicentricidad, sí. Y también tiene pues más chance de recurrir que los otros, ¿verdad? Es correcto. T1, vean que fueron 7 estudios, 2.596 pacientes. Aquí les daban terapia vesical, que ahorita vamos a ver las indicaciones. Y en base a esos estudios, esos 2.596, se realizaron tablas de estimación que permiten determinar el riesgo de recurrencia y progresión. Estas son las tablas del grupo de la EORTC, que tiene en cuenta 6 características: el número de tumores, el tamaño, si es menos de 3 o más de 3, si hay una recurrencia en menos de un año o más de un año, si es un tumor in situ, que esto le da definitivamente un alto riesgo, y el grado del tumor. O sea que lo que debemos de evaluar cuando tenemos un paciente con un carcinoma superficial o no músculo invasor es el riesgo de recurrencia y de progresión. Esa era la otra cosa, ¿verdad? Antes se pensaba que un carcinoma superficial o no invasor de músculo siempre iba a ser superficial y nunca iba a convertirse en una lesión invasora. Pero eso es algo que uno pensaba que eran 2 entidades completamente diferentes, pero ahora ya sabemos, puede recurrir y progresar, ¿verdad? Entonces, según el punteo que uno le va dando, dependiendo de estas 6 características, es el riesgo de progresión, y en eso determina que sea bajo riesgo, intermedio o de alto de recurrencia, y lo mismo de progresión. O sea que este paciente, cuando empezó, podemos decir que tenía un tumor de 2.5, que era un tumor único, entonces, pero que recurrió en menos de un año. Esto nos da un riesgo de 2 para recurrencia, y que cuando progresó, cuando recurrió, ya lo hizo como un tumor de alto grado. Pero eso es para cuando recurrió, pero aquí era un tumor de bajo grado por ser un grado 1, y eso nos da un bajo grado de riesgo de recurrencia, un bajo riesgo de recurrencia, un bajo riesgo de progresión. Ya cuando recurre el paciente, ya lo tenemos con cáncer pobremente diferenciado, y ya no lo pone como un riesgo intermedio, tanto de recurrencia como de progresión. Y entonces fíjense que el grado, que era lo que mencionaban ustedes, con un grado 3, el 39% progresa a una etapa avanzada y 26% murieron de la enfermedad. Mientras que cuando son grado 1, solo el 5% progresó y ninguno murió. Y los factores de riesgo, tal como lo menciona el grupo de la RPC, con alto grado, carcinoma in situ, que solo con que le reporten a uno que es un in situ, ese paciente ya debe recibir terapia adyuvante. Los tumores mayores de 3 centímetros, tumores múltiples, como decía el doctor Rulán, y antecedentes de cáncer de vejiga, ¿verdad? Entonces,
uno cuando tiene un paciente con un cáncer no invasor, primero debe tratar si quedó tumor residual, ese paciente debe ser llevado a otra cistoscopía, evaluar el riesgo de recurrencia, el riesgo de progresión y tratar de prolongar la supervivencia en estos pacientes. Entonces, ahí se comenzaron a usar estrategias cuando el paciente quedaba en riesgo intermedio o alto para evitar la recurrencia. Y lo primero que se utilizó fue la mitomicina, ¿verdad? Que esto evidenciaba una baja en la recurrencia del 14%. Y mientras más tiempo tarda o más tiempo se sigue prolongando, menos bajan o es menor la tasa de recurrencia. Entonces, digamos que el 70% son tumores superficiales, carcinoma in situ, bajo grado, un papilar de alto grado, neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad, papiloma urotelial. Esos son todos los diagnósticos que el patólogo nos puede reportar y continuar siendo un tumor no invasor. Pueden ser lesiones planas como el carcinoma in situ y lesiones papilares como el T0A. Entonces, al final nos quedan esas indicaciones para valorar terapia intravesical, que sean tumores múltiples, que hayan recurrido, que hayan progresado, que sean tumores mayores de 5 centímetros, que sea una enfermedad multifocal, que tenga infiltración extravesical como el uretra prostática, que invadan la lámina propia, que sean tumores TA o T1 de alto grado, principalmente que sean carcinomas in situ y que cuando uno les hace el papanicolau por resección todavía esté positivo para neoplasia. Entonces, el carcinoma in situ es el más agresivo, la característica más agresiva. Y lo que es bien importante, que esto es lo que le obliga a uno a decirle al urólogo, no repetirle la cistoscopía, la resección, porque el patólogo no informa que haya músculo detrusor, ¿verdad? A veces son las lesiones papilares tan grandes que al urólogo le da miedo de seguir resecando más, y muchas de estas biopsias o resecciones fallan porque el patólogo no logra identificar que haya músculo detrusor, que es como la característica fundamental para decir, bueno, esto es superficial o esto es invasor, ¿verdad? Entonces tenemos que sin tratamiento, cuando son carcinomas in situ, del 50 al 70% se vuelven enfermedades invasoras. Y ya cuando se intentó dar BCG, únicamente el 20% progresa en invasor, pero lo que es importante es que solo el 16% de pacientes logran terminar el tratamiento, ¿verdad? Y recuerden, de carcinomas superficiales, el factor de riesgo más importante es que sea una lesión in situ. Y anduve investigando a quién se le ocurrió ponerle el BCG en la vejiga a los pacientes. Nadie. Es un secreto que nadie supo, ni nadie refiere quién fue el primero. Realmente lo que se dice es que la BCG desencadena una respuesta inmune y uno logra que las células de defensa, linfocitos y natural, del por qué se usa la BCG intravesical, ¿verdad? Estimula la reacción inmune e igual que nos deja la lesión en nuestro brazo izquierdo, es la misma reacción que ocasiona en la pared vesical. O sea que la BCG es una especie de inmunoterapia, ¿verdad? Y eso es bien importante para entender por qué la inmunoterapia cada vez ha ido ganando terreno en el cáncer de vejiga. De BCG siempre hay desabastecimiento mundial, ¿verdad? Son nueve cepas de BCG. No es la misma cepa que se pone a los niños la tuberculosis. El BCG es únicamente el nombre genérico, pero no es, las 9 cepas a nivel mundial no tienen nada que ver con la. Se empezó utilizando una BCG semanal durante 6 semanas y con eso los pacientes lograron una supervivencia libre de progresión a 6 meses del 68%. Luego se intentó dar más a los 3, 6, 12, 18, 24 y tantas semanas
y aquí la sobrevida subió. Ahora los pacientes tenían menores tasas de recurrencia, pero aquí miramos que solo el 16% logran completar un tratamiento. Aquí este es un tratamiento con mitomicina, una sola aplicación intravesical, versus observación en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor. Aquí lo que eran 1.400 pacientes, casi 1.500 pacientes, 7 estudios aleatorizados. A todos los pacientes, a 728 pacientes se les puso un ciclo de mitomicina inmediatamente después de que el urólogo les reseca. Y se comparó contra otros 748 pacientes que solo fueron a recepción. ¿Y por qué se hicieron esos estudios de mitomicina? Porque nunca hay BCG, ¿verdad? Nunca hay BCG disponible. Los Estados Unidos y los países de Europa Occidental compran el 80% de la producción de BCG anual, y lo que nos llega a nosotros es bien poco, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo utilizando mitomicina recogían el 36%, mientras que únicamente con la recepción era el 48%. Aquí las conclusiones fue que la mitomicina es mejor cuando los pacientes tienen tumores únicos y mejor si son de bajo grado o de alto grado. Entonces, aquí el comentario que se les hizo a este estudio es que muchos pacientes recaían, ¿verdad? Aún poniéndoles el tratamiento, y que no era suficiente por sí solo, ya que no se demostró ventaja en la supervivencia. Entonces, vinieron otros estudios, que aquí era la BCG contra vigilancia en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor. Aquí les aplicaban BCG o BCG más mitomicina. De estos recogían el 40%, mientras con la recepción casi el 50%. Aquí las conclusiones, lo más importante es que cuando a estos pacientes no se les daba mantenimiento, sino que eran ciclos cortos, el riesgo de recurrencia aumentaba. Y lo otro importante, que la combinación de quimioterapia más BCG no era mejor que ponerle la BCG sola, y entonces no se recomendaba. Y que ese era el tratamiento para un grupo de pacientes que tenían carcinoma papilar, ¿verdad? Entonces, se han intentado otros tipos de quimioterapia, con doxorubicina, que en algún momento se usó, versus BCG, intentando encontrar un tratamiento alternativo a la BCG. Pero aquí se demostró que la doxorubicina solo funcionaba en tumores de bajo riesgo, mientras que la BCG es mejor en tumores de alto. La BCG es más tóxica que la doxorubicina, pero aún con todo y su toxicidad, la BCG es como el tratamiento de elección para estos pacientes. Ni la mitomicina, ni la combinación de ciclos cortos de BCG más mitomicina, ni utilizar doxorubicina es mejor que la BCG. Entonces, digamos que en el cáncer no invasor de vejiga, ya para ir terminando esta parte, en los tumores T0 y T1, se reseca completamente o se queman los tumores. Si son tumores de bajo riesgo, es decir, bien diferenciados o un grado 1, aquí les podemos administrar una dosis de mitomicina única. Pero eso nunca se sabe, ¿verdad? Porque eso es posoperatoria y nunca se sabe, hay que esperar a que le den a uno el resultado. Entonces esto lo definen como 7 días después de la recepción, mientras que si son tumores de riesgo intermedio o de riesgo alto, pues se deben de usar BCG semanal con mantenimiento. Si uno no tiene mitomicina semanal con mantenimiento, y algo que estamos intentando en el ICE es citadina semanal, solo que eso no se los puse, a ver si no viene más adelante. Entonces esa era la parte de los tumores no invasores, ¿verdad? No invasores de músculo. Vamos bien ahí, ¿verdad? Carcinoma in situ es de alto riesgo y eso debe de llevar. O sea que
el estarle haciendo cistoscopías únicamente y resecar cuando aparece la lesión, ni siquiera aparece en el algoritmo, ¿verdad? Que es lo que en muchas partes se han andado investigando, que es lo único que se hace, ¿verdad? Porque no hay otras alternativas de mantenimiento. Sí, en general el riesgo es menos del 2%, dice, de adquirir la vez tuberculosis por aplicación de la vacuna. Sí, pero el hecho de que solo el 17, menos del 20% tolere un año de tratamiento con BCG, ya desde ahí te indica o que es muy caro o que es tóxico, ¿verdad? Porque lo que sí está más reportado, la principal causa de abandono son las infecciones urinarias, ¿verdad? Que produce fiebre, y, Sí, y aún con eso, sí tenés que tratarlo con antiquímicos, ¿verdad? Esas infecciones urinarias, debes de tener tu buen cultivo, hacerlo cultivo contra la tuberculosis. También se ajá, produce cistitis hemorrágica en una buena parte de los pacientes. También está reportada la estenosis de la uretra, ¿verdad? O sea que no es inocua. Pero en realidad lo que lo pone a uno nervioso del Mycobacterium tuberculosis, dijera el doctor Por eso. es que como son de instalación inmediata la primera dosis, ese paciente está sangrando y hay una entrada directa, ¿verdad? Realmente esa es como, en teoría, la principal complicación. Entonces vamos a hablar ahora del otro 30%.